el segmento A, por el ángulo C y por el ángulo B. Entonces, lo que yo les decía, la ley del seno siempre se caracteriza, perdón, la ley del coseno siempre se caracteriza porque nos dan dos lados y el ángulo entre esos dos lados. Si a mí me dan esta manera, yo de una puedo aplicar ley del coseno. No puedo aplicar otra ley. ¿Listo? No puedo aplicar ley aquí del seno porque nos falta todavía muchos datos. Entonces, por eso es cuando nos dan dos lados y el ángulo en la mitad de una ley del coseno. Entonces, la ley del coseno nos dice, pues para este término, voy a escribirlo en términos del segmento A, porque está para el segmento A, para el segmento B y para el segmento C. Entonces, siempre empezamos con A al cuadrado, A es igual, perdón, pongámoslo de una vez con la raíz, a la raíz cuadrada, eso es lo que ahorita estaba en la tablita del principio, a la raíz cuadrada, esta raíz cuadrada es muy grande, de los términos de los otros dos segmentos, que quiénes son, B y C. Entonces, primero tenemos la A que voy a encontrar va a ser igual a la raíz de mi término B y lo voy a poner al cuadrado, más mi término C y lo voy a poner al cuadrado, menos dos veces la multiplicación del segmento B y C, o sea, B por C, por el coseno del ángulo que estoy trabajando, que en este caso es el ángulo A. Esa fórmula es la misma que tenemos en las tablas, no Profe, es que me la estoy inventando, cuéntame Isaac. permiso, entonces, o sea que prácticamente cada ángulo, aunque sea, o sea, si es coseno, seno o tangente, todos de por sí se utilizan las fórmulas con los recursos que uno tienen. Por ejemplo, en este caso sería que tenemos B y C, se utilizarían con esos dos lados y el ángulo. Exactamente, pero en este caso, Isaac, tanto la ley del seno y lo coseno, solamente trabajamos el seno y el coseno, no trabajamos nada de tangente. Para este tipo, o sea, Sí. si te das cuenta, estos triángulos no son rectángulos, que no, o sea, no tienen un ángulo de 90 grados. Por ende, entonces no se utiliza ninguna función trigonométrica convencional porque no aplicaría. Entonces se tiene que utilizar las leyes del seno y la del coseno para poder resolverlos. ¿Listo? Y ahorita al final tenemos una aplicación para que veamos dónde se utiliza eso. O Entonces, sea, los dos son muy parejos, o sea, el seno y el coseno son muy similares, casi sí, iguales. sí, sí, son muy parecidos. Listo. Entonces, una cosita acá. Esto que yo acabé de escribir es lo mismo que tenemos acá en esta tabla. Aquí tenemos, lo que pasa es como les dije, me quedó mal escrito, pero aquí tenemos, por ejemplo, A es igual a todo esto, B es igual a todo esto, C es igual a todo esto. Entonces, es lo mismo, pero como les dije, hubo un error acá en la anotación y no pude escribirlo bien. Listo. Entonces, esto mismo es la primera cosa. Entonces, aquí necesitamos el segmento A. De una, cuando tú tienes los dos lados y un ángulo en la mitad, mi recomendación es encontrar el segmento faltante. Listo. Ahora ya teniendo eso, empezamos a reemplazar los valores. Estos jóvenes es mejor de una lanzarlo a la calculadora con todo lo que hay adentro. O sea, si ustedes tienen la calculadora científica, creo que hace 8 días les compartía la aplicación que estoy utilizando, de una es poner todo dentro de la calculadora. Si usted no lo puede hacer, pues lo hace por partecitas. Entonces empezamos. A va a ser igual a la raíz de B al cuadrado. ¿Quién es B? ¿Quién es B? 4.11. Entonces colocamos 4.11 al cuadrado más el más de la fórmula C. ¿Cuánto es C? 5, profe. 5 al cuadrado menos el menos de la fórmula, 2 de la fórmula, que multiplica ¿a quién? A B, que B es 4.11, que multiplica a C, que C cuánto es, 5, por coseno de 40 grados. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo proceso de reemplazar todos los valores. Ahora sí,
A va a ser igual. Si usted quiere, puede empezar a solucionar toda la operación. Le recomiendo hacerlo de una en la calculadora. O sea, ¿cómo se metería dentro de la calculadora? Usted empieza a colocar 4 puntos, o sea, saca la raíz, abre un paréntesis grande y Pero todo se empieza a pone, colocar cada uno. y se pone cada Vamos, paréntesis, profe, todo. si todo tiene que entrar dentro de paréntesis, o sea, cada vez que usted, así como está aquí expresado, pero en la calculadora usted le va a poner un paréntesis acá. O sea, le pone un paréntesis, yo aquí tengo azul, le pone un paréntesis en todo esto, básicamente. ¿Listo? Vamos a borrarlo para que no se vayan a confundir. Entonces, hagámoslo por partes para los que no tienen las Profe, da calculadoras científicas. 2,37. A uno les dio 2,37, a los demás 4.11 al cuadrado. Yo ahorita les muestro el pantallazo de mi calculadora para que lo vean. Más 5 al cuadrado. Menos, cuando empezamos esta operación acá, del 2 por 4.11, todo esto dentro de la calculadora lo ponen dentro de un paréntesis, para que no se vaya a enloquecer la calculadora y vaya a hacer el ejercicio al revés. ¿Listo? O sea, si usted no le sabe meter la cosa a la calculadora, se puede equivocar. A mí me da 3.22. Les voy a mostrar cómo es que yo la metí dentro de la calculadora. Profe, yo la hice 2 veces y me da 2,37, metiendo paréntesis y todo. Ya les comparto por el grupo. Acuérdese que debe tener un paréntesis acá, Isaac. Un paréntesis acá y acá porque si no, no te da el valor exacto. Y debe estar en grados. O sea que también da ¿qué más? Paréntesis también en el 2 y en el coseno. Sí, O sea, paréntesis en todo, pues. sí. Ahí les acabé de compartir cómo lo puse yo en la calculadora y cómo me dio el resultado. A mí me dio 3,22. Bueno, para los que no tienen esas calculadoras que nos da todo ese proceso, entonces hacemos el proceso lento. ¿El proceso lento qué sería? Raíz y empezamos a solucionar. 4,11 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 16,89. Más 5 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 5 al 25. cuadrado? 25, muy bien. Entonces ponemos por acá 25 más, Profe, perdón, menos, cuéntame Isaac. profe, me da lo mismo. Bueno, entonces vamos a hacerlo por partes a ver si de pronto hay un error ahí. Menos, y esta sí la podemos hacer de una en la calculadora. 2 por 4.11 por 5 por coseno de 40. ¿Cómo se ponía en grados? Depende de qué calculadora tiene, si es una científica o la del celular. Si es la del celular, en la del celular hay una cosa que dice DEG, y ahí le das. A mí toda esta multiplicación me dio 31,48. Sí, profe, a mí también. Listo. Entonces vamos hablando como el mismo idioma. Cerremos acá este cosito y borramos. Ahora si hacemos es la suma de 16,89 más 25. Profe, da 41,89. Y ahora ese 41 le vamos a restar 31. Entonces A va a ser igual. 10,89. Espéreme. A va a ser igual y empezamos. ¿Este te dio cuánto? 41. 16,89 más 25 te dio 41,89 menos 31,48. A va a ser igual a la resta de esto. ¿Que cuánto fue que le dio Isaac? 10,41. 10,41. 10,41
y A va a ser igual a la raíz de 10,41. Y me da 3,22. Si ven que nos dio casi la misma respuesta haciéndolo entero, no. Pues obviamente metiéndolo todo en la calculadora, pues nos ahorramos todo este proceso. Entonces ya para los que quieran, digamos, vamos a meterlo todo directo en la calculadora y encontramos el valor de A, pues lo hacemos así y es mucho más rápido. Entonces ya encontramos el valor de A y nos gastamos toda una hoja. Ahora vamos a encontrar, ya que tenemos a esa A, ahora vamos a utilizar la ley del seno para encontrar el ángulo B o el ángulo C. ¿Listo? Entonces vamos a escribir el término acá y trasladamos. A va a ser igual a 3,22 y vamos a trasladarnos todo este triángulo para otra hojita para solucionar el restante con la ley del seno. Entonces aquí ya tenemos solucionado ese. Profe, no puedo utilizar la ley del coseno para encontrar C y B. Sí se puede utilizar, lo que pasa es que da unos valores, o sea, es un procedimiento más largo. Entonces es mejor utilizar, acuérdense, como lo que yo les decía antes, si es más fácil utilizar Pitágoras que una función trigonométrica, utilizo Pitágoras. Si es más fácil utilizar sumatoria de ángulos que usar una función trigonométrica para hallar un ángulo, uso la sumatoria de ángulos. Entonces siempre nos tratamos de buscar la practicidad. Entonces, en este caso, siempre, generalmente estos tipos de ejercicios empezamos ley de coseno, ley del seno y sumatoria de ángulos. Entonces, en este caso vamos a utilizar ya la ley del seno. Entonces, la ley del seno, escribimoslas por acá, usamos ley del seno para encontrar, usamos ley del seno para encontrar o B o C. Esos serían los ángulos, ¿listo? Entonces, vamos a utilizar la ley del seno que dice el ángulo, perdón, el lado A sobre seno del ángulo A va a ser igual al lado B sobre seno del ángulo B es igual al lado C sobre seno del ángulo C. Aquí en este caso, eso no fue lo que vimos hace 8 días y acuérdense que chuleábamos lo que teníamos y buscábamos un método para encontrar lo que nos hacía falta. Entonces, en este lado tenemos el segmento A. Chicos, Sí, profe. lo tenemos. Tenemos el ángulo A. Sí, Sí. Tenemos el segmento B. Sí. sí. Tenemos el ángulo B. No. Tenemos el segmento C. Sí. Tenemos el ángulo C. No. No. Entonces, ustedes con estas pueden encontrar uno de los ángulos y ya por sumatoria de Rápido, ángulos encontramos el último. Entonces, yo quisiera hacerlo entre A y B porque me parece sencillo, pero se puede hacer entre A y C, que es lo que conocemos. Acuérdese que siempre se utiliza el que tiene más chulitos con el que tiene menos o que nos quede una incógnita. Entonces, vamos a solucionarlo con A. Seno de A es igual a B sobre seno de B. Profe, ¿puedo hacerlo con C? Sí, se puede hacer con C y hallas el ángulo C y ya luego por sumatoria de ángulos hallas el restante. No hay, digamos, que sea una camisa de fuerza que tiene que hacer primero el ángulo A. Listo. Ahora, ya teniendo esto, empiezo a reemplazar valores. Entonces, ¿cuánto vale A? 3,22 sobre seno del ángulo A, o sea, ¿seno de quién? 40. Seno de 40 grados es igual a B, que ¿cuánto vale B? 411. 4,11 sobre seno del ángulo B, que no lo conozco. Interrogativa. Seno de B. Entonces, acuérdense que acá vamos a usar lo que les había explicado la otra vez, que era una X. O sea, para poder solucionar esto, vamos a multiplicar en X y de esa manera podemos despejar. Entonces nos quedaría 3,22 por seno de B es igual a 4,11 por seno de 40. Entonces ya teniendo esto de esta manera, lo que vamos a despejar es al seno de B. Entonces aquí
cogemos este 3/22 y lo pasamos a dividir y nos quedaría seno de B va a ser igual a todo lo que yo tengo encima, 4.11 por seno de 40 dividido 3,22. Acuérdese que ya ahorita ya para despejar B, o sea, podemos solucionar esto. ¿Cuánto nos da eso en las calculadoras? Seno de B va a ser igual. .11 por seno de 40. ¿Dónde yo creo que me dolió el perro? 4.11 por... Seno de 40 dividido 3.22. Profe, da 0.82. Ajá, entonces nos da aquí 0,82. Entonces ahora B va a ser igual, el ángulo B, a seno a la menos 1 de 0,82. Entonces aquí acuérdese que hay dos métodos. Uno, que usted utiliza la calculadora científica con todo esto y utiliza el seno inverso. La otra es la calculadora online que compartimos la clase pasada. Entramos a la página, denme un segundo, y entramos a la calculadora online. Profe, creo que me da 55.08. Pueden hacerlo en la página, en la calculadora normal. ¿Usted cuánto le da? 55.08. Espérese a ver cuánto me da a mí en la calculadora científica. 55,3. Entonces, los que no tienen la calculadora científica que les compartí, que no tienen espacio en los celulares, entonces la opción es utilizar esta que tenemos acá. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a seno a la menos 1 de 0.82 y eso nos da 55,08. Si usted le pone más decimales, acuérdese que nos va a dar más decimales y nos va a dar un valor mucho más acertado. Entonces en nuestro caso nos dio 55,08, ¿cierto? Mirándolo en la calculadora online. Entonces el ángulo B es 55,08. Acuérdense que a veces lo podemos aproximar para poder encontrar los otros valores. Y ahora, para encontrar el ángulo C, ¿qué hacemos? Si ya tengo el ángulo A, el B, el C, ¿cómo lo encontramos? Creo que es la misma secuencia, profe, pero con B y con C. Esa es una opción que es válida, pero hay una O más sea, fácil. usted se puede rotar o A con C o B con C, no sé lo Es mismo. sumatoria de ángulos, ¿no? Sí, la sumatoria de ángulos es más fácil. Lo que dice Isaac es cierto, yo puedo hacer ahora o A con C o B con C y encontrar el ángulo C y hacer todo este proceso. O como ya tengo dos ángulos, entonces lo que hago es sumatoria de ángulos. La que nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me da 180 grados. Ah, profe, es que yo quiero hacerlo por la ley del seno. Puede hacerlo, no hay problema, le va a dar lo Profe, mismo. Pero creo esto es... que da 84,92, creo. Listo, vamos a mirarlo. Entonces esto nos da como más practicidad. Entonces vamos a aproximar este 55,08 más o menos 55. Listo, para practicidad. 40 más 55 más el ángulo C es igual a 180 grados. Y ahora acuérdese, 40 más 55 nos da 95 más el ángulo C me da 180 y ya luego C va a ser igual a 180 menos 95. Acuérdese que era usted sumarlo todo y cuánto le falta para llegar a 180. Y eso nos da cuánto, Isaac. 84 algo le da por, no, con los decimales, pero sin los decimales. 84.92. O sea, 85 grados. ¿Listo? Entonces el Sí, ángulo C aproximadamente. nos da 85 grados. Y pare de contar. Eso es todo, amiguitos. ¿Dudas, inquietudes? Todo claro. Mire que la primera parte